Vamos a compartir la palabra en esta noche. La semana pasada hablábamos acerca de una historia de redención y en esta noche vamos a seguir en esa línea y también siempre teniendo esta perspectiva de no solamente de hablar, sino de que nosotros podamos construir también gracia, una cultura de gracia y una forma de ser en donde podamos dar, no solamente recibir, sino que también podamos dar gracia a otros. ¿Y cómo cuesta esto, no? Porque es algo que es fácil recibir, pero nos cuesta un poquito más dar el tema de la gracia. Es algo que a veces esperamos, pero cómo nos cuesta también otorgarla y tiene que ver con ir construyendo todo esto. Como le decía hace un ratito, la semana pasada veíamos una historia de redención que tenía que ver con la historia de Noemí, ¿sí? Si bien toda esta historia la tenemos en el libro de Ruth, pero enfocándonos un poco en Noemí, veíamos cómo Dios obró una historia de redención en la vida de esta mujer y cómo Él la hizo parte de su historia, incluso honrándola, devolviéndole dignidad y muchísimas cosas más. Y hoy vamos a ir, porque hablábamos de quién era Noemí, la suegra, y nos quedaba el yerno, ¿sí? En realidad no vendría a ser directamente el yerno, pero tomó un poquito ese lugar, así que no lo vamos a dejar del todo suelto y vamos a hablar de él, de vos. Y vamos a ver algunas cositas, porque en medio de esa historia de redención, cuando vemos cómo Dios obró en toda esa familia y lo que Dios hizo, fueron varias las personas que fueron participando de toda esa historia, y vos justamente tiene una parte muy fundamental en todo esto. Y por eso es que vamos a ir repasando algunas cositas en todo esto. Nos dice Ruth capítulo 4, versículo 9 y 10, casi al final ya del libro, nos dice: entonces Booz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelec, de sus hijos Kelión y Malión. Además, tomo por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Malión, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo. Vos toma ese lugar en devolverle a esta familia esa dignidad, siendo parte de esta costumbre que había dentro del pueblo de Israel, que cuando una mujer quedaba viuda, ¿sí? Si tenía un pariente cercano de su esposo, ese pariente podía reclamar posesiones materiales comprándolo, era el primero el que tenía el derecho, pero también podía tomar a la viuda si lo deseaba y si quería, ¿sí? En este caso no es Noemí la que se ofrece, sino que justamente esta muchacha que acompaña a Noemí, esta muchacha que decidió tener el mismo Dios, tener la misma fe, estar con ella donde ella iba a estar, y es quien también se va a casar con vos y se restituye todo de ellos, y mediante esto lo que sucede es que toda esta familia vuelve a tener esta bendición. Ese paso tan grande dio este hombre de decir: bueno, sí, yo no solamente voy a comprar lo que le pertenecía a esta mujer y que ahora lo está vendiendo por necesidad y porque se ha quedado viuda y porque no tiene más para seguir adelante, sino que también me voy a hacer cargo y me voy a comprometer y voy a tomar como esposa a esta muchacha, a Ruth, que tiene un mote característico: la moabita, ¿sí? Porque ella no era israelita, era de otra nación, era de otro pueblo, era de otra gente, no era de ellos, era de otros. Y sin embargo, vos allí con eso no tuvo problema. Y a mí me ha rondado una pregunta cuando me fui acercando nuevamente a toda esta historia, una pregunta que estuvo un poco ahí dando vuelta, y bueno, acá tenemos un poquito más, ¿no? Cómo termina la historia. Así fue como Booz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella y le dieron un hijo, y de ahí lo que veíamos la semana pasada, ¿no? La pregunta que a mí me empezó a dar vuelta por la cabeza es la siguiente: ¿qué movió a este hombre, qué movió a Booz a actuar con gracia, a actuar con misericordia? Cuando Noemí se le ocurre esto de: ¿y si vamos y nos acercamos a este hombre? ¿Y si te ofreces como esposa de él? Algo que había hablado con quien había sido su nuera. Y después de que este hombre conoce toda la historia de ellas y acepta todo eso, la pregunta que me fui haciendo es: ¿qué movió a vos a actuar con gracia?
Porque tranquilamente él pudo haber dicho, no, yo qué tengo que ver con esta gente, yo qué tengo que ver con esta familia. Noemí, si se quedó sin nada por haberse ido y bueno, y ahora lo sufre, no es problema mío. Esta chica que trajo, también, ¿qué tiene que ver con mi historia? Y sin embargo, él actuó con gracia y misericordia, haciéndose cargo, obrando como ese canal de redención para esa familia. Y vamos a explicar un poquitito esta regla, no así bien por arriba para no tomarnos demasiado tiempo, esto de que cuando alguien fallecía, había un pariente que podía reclamar. Y tenemos un versículo que podemos ver donde se nos explica esto dentro del mismo libro de Ruth. Entonces añadió Booz, dice, al comprar las tierras de Noemí, ¿por qué? Porque ya había otro pariente. Había otro ahí, que la Biblia ni siquiera menciona el nombre, lo trata como fulano. Fíjese en el capítulo número 4, ahí está todo ese relato. Y en ese momento, cuando Booz va a hablar con el otro pariente que le correspondía primero el derecho a reclamar las tierras y todo lo demás, le dice, mira, está Noemí que vende todo lo que tiene. Vos tenés más derechos que yo, sos el primero, así que yo te estoy hablando para que vos asumas ese derecho. Pero le dice este detalle, al comprar las tierras de Noemí, también hay algo. Vas a tener que tomar como esposa a esta chica que la acompaña, que viene con ella, que es de otras tierras, que es una moabita, que para los israelitas, moabitas, amonitas y todos los hitas que andaba dando vuelta, no era de mucho agrado. Incluso Dios había muchas veces dicho, no se junten, no se mezclen, no hagan. Entonces que ahora un israelita, para acceder al derecho de esa tierra, tenga que bancarse esto, es como que... Entonces vos le dices, mira, si vas a comprar, vos tenés los derechos, podés hacerlo, pero tenés que tomar por mujer a esta chica, la moabita, que fue la mujer del difunto, para que la posesión siga a su nombre y al nombre del esposo muerto y no termine la historia de esa familia, que eso es lo que tenía que ver un poco con eso de las leyes de redención y de todas estas cosas que eran de otro tiempo y que las vemos muchas de ellas en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, de Deuteronomio y todo lo demás. Entonces, ahí es donde vos estás convenciendo al otro pariente para que, mirá, si vos haces, yo estoy dispuesto. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Bueno, hacete cargo vos. Y ahí es donde vos accedes, siendo redundante un poco con el nombre de este hombre. Pero me sigue rondando la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que movió a vos a actuar con gracia? A decir, yo estoy dispuesto, porque hubo uno que no estaba dispuesto, porque había una chica de por medio, que era moabita, no era de ellos. No se podían mezclar, contaminaba al pueblo y tantas cosas de la ley judía, ¿no? Entonces la pregunta me sigue dando vuelta, ¿qué es lo que movió a vos a actuar con gracia, a actuar con misericordia y a decir, si vos no estás dispuesto, yo sí estoy dispuesto, yo sí voy a hacerme cargo, yo sí me voy a casar con esa chica, no lo hago ni siquiera por las tierras, lo hago por todo lo que Dios está haciendo en esa familia? Y me sigue dando vuelta esa pregunta. Y hay un detalle que lo vamos a encontrar en esos párrafos de la Biblia que nos saltamos, que van para arriba. Lo que son las genealogías. ¿Cuántos de ustedes en algún momento que han ido a la Biblia se han encontrado con esa lista de nombres interminables? Que hacemos, las pasamos porque hijo de él y el hijo del otro y el hijo de aquel. Y eso lo pasamos de largo. Pero en este momento le voy a pedir que me acompañe y que lo leamos juntos. Hay 2 genealogías a las que les tenemos que prestar atención. La primera la vamos a encontrar en el mismo libro de Ruth. Y lo tengo aquí en pantalla y se lo quiero compartir. Al final del capítulo, cuando nos cierra la historia y nos dice que Booz se casó con la chica, que Noemí después estaba alegre con su nieto y todos festejaban con ella y todo lo demás, nos dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Fares. Al final del libro de Ruth. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Jezrón, Jezrón fue el padre de Ram. Lo vamos a leer así como lo solemos leer. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Jezrón, Jezrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Abinadab, Abinadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, ahí nos interesa porque aparece Booz. Salmón fue el padre de Booz, Booz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Yesé, y Yesé o Isaí fue el padre de David. Un poco lo que trata de hacer este libro de Ruth es conectar esa historia y decir, Ruth es abuela de David, es abuela de ese personaje tan central de nuestra historia. Esta es una de estas genealogías que nos dicen esto, y nos dice ese detalle.
no mucho más. Pero vamos a leer otra genealogía porque este párrafo, así como está ahí, está casi calcado y está pegado, es un copy-paste, corto, pego y pegado. ¿Sabe dónde está pegado? Nuevo Testamento, capítulo 1 del libro de Mateo. Y voy a recortar, no vamos a leer toda la genealogía del capítulo 1 porque es larga y aburrida y no nos interesa tanto, nos interesan unos versículos. A partir del versículo 3 en adelante, que en este caso no empieza con Fares, empieza con Judá, que es el papá de Fares. Dice, Judá engendró a Tamar, y Fares a Seraj, y Fares a Esrón, y Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón. Si usted va viendo, aparecen los mismos nombres, un poco redactados de otra manera, pero aparecen exactamente los mismos nombres. Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró con Rahab a Boz, Boz engendró con Rut a Obed, Obed a Yesé, Yesé engendró al rey David, y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Más o menos son bastante parecidas, idénticas, calcadas. Los nombres pueden variar un poquitito, pero están ahí, ¿sí? Estas cosas son cosas que pasamos por alto. ¿Cuál es el detalle que aparece en la segunda genealogía? ¿Qué se agrega? Lo que aparece es, acá, el primer nombrecito que seguramente usted detectó, a ver, lo tengo por acá, es este nombrecito. Y Boz engendró con Rut a Obed. ¿Ve que lo mete acá? Acá no está, pero acá la mete a Rut. Pero hay otro nombre. Hay otro nombre. ¿Es el nombre de quién? De la mamá de Boz. Dice ahí, Salmón engendró ¿con quién? Con Rahab a Boz. Boz era hijo de alguien. Algo que en el libro de Rut no está, pero que a Mateo le interesó poner el detallecito ahí. Boz, este muchacho, es hijo de Rahab. Y hay nombres en la Biblia que son tan significativos que no lo podemos pasar por arriba. ¿Tiene más o menos alguna idea quién pudo haber sido esta mujer? Rahab. Ahora vamos a ver un poquitito. ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿De dónde aparece? Rahab es una mujer que cuando antes de que el pueblo conquiste la tierra, Josué, y no está muy lejos esa historia de la historia de Rut, son más o menos contemporáneas. Cuando Josué envía a los espías a Jericó para ver cómo era la ciudad y después conquistarla, nos dice lo siguiente, de este versículo que se encuentra en Josué 2:1. Desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra y de la ciudad de Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa ¿de dónde? ¿De quién? De que no se dicen muy buenas cosas de ese tipo de mujeres. Pero la tenemos en la Biblia. Y entraron en la casa de una ramera, ¿cómo se llamaba? Acá la tenemos a Rahab. Y dice, ¿qué cosa? Y allí pasaron la noche. Después la historia continúa. Rahab los protege a los espías, no los agarran, zafan, vienen, conquistan la ciudad, vencen a todos sus enemigos, tocan la trompeta, las murallas caen, conquistan la ciudad de Jericó y un par de capítulos más adelante el mismo Josué nos dice lo siguiente, 6:25. Josué le salvó la vida, ¿a quién? A Rahab la ramera. Lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias en recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió a reconocer Jericó. Además, a Rahab se le permitió, ¿qué cosa? Vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Una chica también de dudosa precedencia, pero que ahora era parte del pueblo y que después se transformó en la madre ¿de quién? Yo creo que es exactamente la misma. Porque hay nombres que cuando en la Biblia se repiten demasiado, es porque puede ser una casualidad. Pero cuando aparecen en fragmentos puntuales, hay una narrativa dentro de la narrativa a la cual no podemos dejar de lado. La pregunta me sigue dando vuelta. ¿Qué movió a vos a actuar con misericordia? Y teniendo en cuenta todo esto que le fui dando, que lo enredé, lo llevé para acá, lo hice leer cosas aburridas y todo lo demás, ¿sabe por qué Boz actuó con gracia y con misericordia con Noemí y con Rut la moabita? ¿Sabe cuál es la respuesta que yo encuentro en todo esto? Porque Boz, siendo hijo de Rahab, es hijo de misericordia. Es hijo
Él sabe lo que es la gracia. Él sabe lo que es la salvación. Él sabe lo que es la misericordia porque lo vio en alguien y lo escuchó de alguien. ¿De quién? Que sin tener derecho, sin tener que serlo, sin ser parte, Dios a ella decidió, ¿qué cosa? Salvarle la vida. Profesión rara, por lo menos no de mucha dignidad, no siendo parte del pueblo, y Dios la salvó. Y eso marca la vida de este hombre. Y si vos vas a actuar con misericordia, es porque Él es hijo de misericordia. Si Él va a dar gracia, es porque la gracia ya está en la sangre. Porque esa historia de redención que Él está ahora siendo parte, es una historia de redención que Él también vivió. Vos es hijo de misericordia y por eso actúa con misericordia. Y si algo nosotros no tenemos que olvidar, es que nosotros también somos hijos de misericordia. Y si estamos de pie, es porque somos hijos de la gracia. Y si tenemos que hacer algo, es que actuar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Esa es la idea. Lo que pasa es que a veces pasa algo. A ver si lo tengo por acá. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver un poco con vos, ¿no? Y resumir un poco. El que recibió de gracia es quien más rápido aprende a darla, y eso está presente en la vida de vos. Eso es algo que Él no se va a olvidar, eso es algo que Él lo tiene bien marcado, eso es algo que siempre va a estar en su vida. Si Él actuó con misericordia, es porque vio cómo la misericordia de Dios actuó en toda su historia, en la historia de su madre y todo lo demás. El problema es que a veces nosotros nos hemos acostumbrado a ser más hijos del mérito que de la misericordia. Nosotros nos hemos acostumbrado a ser hijos del mérito y no de la misericordia. Creo que no me equivoco, la mayoría de los que estamos acá tenemos una historia relacionada con la iglesia o con alguna forma de fe. Y nos hemos criado siendo hijos del mérito. Porque siempre hemos tratado de ganarnos amor de Dios, y aunque muchas veces estuvo bien enseñada la palabra, aún así nos hemos acostumbrado y hemos crecido en cultura de trabajo, de esfuerzo, de valor y de dignidad. En todo esto de la fe también nos hemos acostumbrado a ser hijos del mérito y a de esperar la bendición de Dios porque hice lo que tenía que hacer, porque actué como tenía que actuar. Porque cumplí todas las reglas, me bauticé, me casé, me confirmé, hice todo lo que completé, todo el carnet de vacunación y el carnet religioso también lo tengo todo bien al día, no falto a ninguna reunión, me porto bien. Entonces somos hijos del mérito y nos estamos acostumbrados a hacerlo, y no está mal, porque tenemos que vivir siempre de esa manera, buscando agradar al Señor. Tenemos que tratar de nuestra parte y de lo que a nosotros nos salga, tratar de vivir en santidad para el Señor y para su agrado. El problema es que cuando miramos para el costado, nos cuesta mirar con gracia. Porque ¿desde dónde miramos? Desde el mérito. Si yo pude hacerlo, ¿por qué vos no podés? Si a mí me salió, si yo me porté bien toda la vida, entre comillas, ¿no? ¿Por qué vos no podés? Y seguramente vos estás así y te encontrás en esta situación y ahora estás metido en estos problemas porque algo habrá fallado. ¿Y saben por qué salen esas palabras de nuestra boca o a veces nuestros pensamientos? Porque somos hijos del mérito. Y nos cuesta. Y le digo algo, pastor, yo que tendría que tener todas las cosas claras, me cuesta un montón tratar a otros con misericordia. Porque somos hijos del mérito. Porque somos hijos de la matemática, de la lógica, de portate bien, va a salir bien, portate mal y bueno, bancátela. Y de esa manera a veces miramos a nuestro alrededor. Mientras que vos, que Él tranquilamente pudo haber dicho, no hay que mezclarse, no hay que contaminarse, no hay que hacer todas las cosas bien. Su razonamiento fue, de gracia recibí, de gracia doy. Y el problema es que nosotros, no es el tema del mérito, es el tema de que nos hemos olvidado de que si estamos de pie es por gracia, no es por mérito. Y a veces creemos que somos nosotros, a veces creemos que depende de nosotros, a veces creemos que es nuestro esfuerzo, que es nuestra lucha, que es nuestro trabajo, que es nuestra fe, que han sido nuestras rodillas lo que han logrado determinadas cosas. Nada
no somos nosotros. No es nuestro mérito, no ha sido nuestro trabajo, no ha sido nuestro esfuerzo, no ha sido nuestra intercesión, no ha sido nuestra oración, no ha sido nuestra obra, no han sido nuestros ayunos, no han sido nuestra búsqueda, no ha sido nuestra santidad. Nada de esas cosas que son buenas y hermosas de vivirlas y tenemos que hacerlas parte de nuestra vida, pero nada de eso lo logró. Lo logró la gracia, lo logró la misericordia, lo logró el favor de Dios. Por lo tanto, cuando mire a mi costado, ¿de qué manera tengo que mirar? Y mirá, 5 ayunitos como los que yo hice, y por ahí las cosas te van a empezar a cambiar. Hijos del mérito. Pero ¿qué le parece si yo tuve gracia? Voy a tener gracia. Yo recibí misericordia, voy a tener misericordia. Yo fui rescatado sin tener que tener motivos para ser rescatado. ¿Cómo no voy a salir a rescatar? A mí me dieron de comer, ¿cómo no voy a salir a dar de comer? A mí me bendijeron, ¿cómo no voy a bendecir? A mí me salvaron, ¿cómo no voy a salir a salvar? Tenemos que aprender, a veces, tantos años de fe hermosos, maravillosos, pero que no nos transformen en hijos del mérito, sino que nos sigan recordando que somos hijos de la gracia, que somos hijos de lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que va a seguir haciendo en medio nuestro. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo. Y las cosas que podamos hacer para el Señor no van a ser por fuerza nuestra. No van a ser por lo que sepamos, por lo que podamos, por nuestras habilidades, por lo que construyamos. Nunca va a ser mérito, siempre va a ser gracia. Y la gracia, así como la tomamos, así tenemos que estar dispuestos a soltarla. Y yo le animo, querido hermano, que luchemos y que trabajemos para que seamos esos hijos que tienen el mismo corazón del Padre. Porque a veces nos hemos olvidado de ser como Él. A veces nos hemos contagiado mucho del hermano mayor, del que aguantó, del que luchó, del que hizo todas las cosas bien al pie de la letra. Y lo que hizo estaba bien, no estaba mal, ¿eh? Todo lo que él conservó, todo lo que cuidó, estaba fabuloso. Lo que tenía que hacer, lo hizo. Pero le secó el corazón al punto de estar enojado porque el perdido de su hermano estaba volviendo. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que no nos pase. Disfrutemos de la bendición de estar en la casa, de tener los privilegios del Padre a nuestra disposición. Si vamos a hacer las cosas bien, disfrutemos de hacer las cosas bien, de vivir en santidad, de orar, de alabar, de cantar, de escuchar la palabra, de crecer. Disfrutemos de estar con el Padre. Pero cuando el hermano menor venga, no lo miremos desde el mérito, miremoslo desde el mismo lugar que el Padre está mirando. Y de esa manera nos vamos a poder sumar a lo que Dios sigue haciendo, que Dios sigue repitiendo una y otra vez historias de redención. Entonces nosotros podemos ser también en este caso como ese pariente. No, si viene con la moabita, no. Me gustaban las tierras. Las tierras la compraba la viuda, pero viene con la moabita. Ay, la moabita, encima es moabita. Si fuera judía por ahí, pero no, es moabita, es extranjera, es de los otros, no es de los nuestros. Cosas que se nos escapan a veces, ¿no?, de nuestro vocabulario. Que seamos como vos, en este caso, en donde hijo de misericordia soy, ahora también voy a ser quien la pueda seguir dando. Amén. Yo le invito a que en esta noche usted se pueda poner de pie.